Bueno, ahora vamos a mirar el polinomio de interpolación de Newton. ¿Por qué razón metemos este tema aquí en la parte de derivadas? Porque el polinomio de interpolación de Newton tiene que ver con las diferencias finitas de la dispersión. Entonces, si nosotros tenemos una dispersión de puntos de n más 1 puntos, pero ¿qué es lo que tenemos que tener claro aquí? Que para poder utilizar el polinomio de interpolación de Newton, toda la dispersión debe estar igualmente espaciada, es decir, a un tamaño de paso h, ¿no? Es decir, que para todo i, x sub i más 1 menos x sub i debe dar h. ¿No? Entonces, si se cumple eso, nosotros podemos encontrar el polinomio de interpolación de esta forma. Miren. Entonces, es y0 más delta y0 sobre h por x menos x0 más delta 2y0 sobre factorial de 2 por h cuadrado por x menos x0 por x menos x1 y así sucesivamente. Es decir, el término enésimo de este polinomio es la diferencia finita de orden n en y0 siempre va a ser en el punto inicial, en y0, ¿no? De la dispersión. En y0 sobre el factorial de n por h a la n y multiplicado por los factores x menos x sub i. Todos los factores hasta llegar al n menos 1, es decir, x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 hasta llegar al x menos x sub n menos 1. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden interpolar 0, 0, 1, 3 y 2, 4, entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, pues nosotros tenemos en cuenta aquí que este sería el punto x0, y0, este sería el punto x1, y1, este sería el punto x2, y2. Por lo tanto, en este caso, vamos a sacar el vector x. Entonces, ¿quién es el vector x? Las abscisas 0, 1 y 2. Ya que tenemos definido el vector x, que tendríamos quién es x0, y0, perdón, x0, x1 y x2, ya podemos nosotros determinar cuánto es h. Entonces, en nuestro caso, el tamaño de paso sería la distancia que hay entre 0 y 1, la distancia que hay entre 1 y 2, que en nuestro caso sería 1. De la misma forma, formamos el vector y, que son las ordenadas, que nos da 0, 3 y 4. Entonces aquí tengo y sub 0, y sub 1 y y sub 2. Ahora lo que voy a hacer es calcular sus diferencias finitas. ¿Hasta qué orden calculo? Hasta el grado del polinomio que voy a interpolar. En este caso, como tengo 3 puntos, entonces el polinomio interpolar va a ser de grado 2. Entonces el grado del polinomio me dice hasta qué diferencia finita voy a calcular. En este caso sería hasta delta 2y. Entonces calculemos esas diferencias finitas. Diferencia finita de y. Entonces resto 3 menos 0, 3. 4 menos 3, 1. Y esa sería. A mí me interesa, solamente me va a interesar la primera, delta y0, para la fórmula del polinomio. Ahora, voy a calcular las segundas diferencias finitas. Entonces hago 1 menos 3 menos 2. Noten que la última va a quedar sola y esta sería delta 2y0. Y lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente en el polinomio de interpolación. Entonces, ¿quién es el polinomio de interpolación? El polinomio de interpolación de grado 2 sería, el primero es y sub 0, luego es el siguiente es delta y0 sobre h, recuerden que esa es la primera derivada, delta y0 sobre h multiplicado por x menos x0. Pues aquí si quieren le van colocando que esto va sobre el factorial de 0, esto aquí va sobre el factorial de 1 y en el siguiente sería más delta 2y0 dividido entre el factorial de 2 elevado a la h a la 2 y esto iría multiplicado por x menos x0
y por x menos x1. Entonces noten que aquí es como tener el h, para que se lo vayan como mirando la forma, es como el 0 factorial por h a la 0, el 1 factorial por h a la 1, acá el 2 factorial por h a la 2, y aquí van apareciendo el x0, luego el x1, en el siguiente sería el x2, y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar ya los valores que tenemos arriba, encontrados. Entonces, ¿quién sería en nuestro caso el polinomio de interpolación? Y0, que Y0 lo tenemos aquí en el Y. Y0 es el primer elemento del vector Y, que en nuestro caso sería 0, y dividido entre factorial de 0, que es 1, por h a la 0, que es 1, me daría 0, más delta Y0 es el primer elemento en el vector delta Y, que sería el 3, dividido entre factorial de 1, que es 1, multiplicado por h, que vale 1, elevado a la 1, me daría 1, y esto multiplicado por x menos x0, x0 es el primer elemento de x, que es 0, más delta 2y0 es el primer elemento del vector delta 2y, que en nuestro caso es menos 2, y estamos dividiendo entre el factorial de 2, que nos daría 2, y por h, que vale 1, y nos queda elevado al cuadrado, y esto multiplicado por el x menos 0 que teníamos antes, pero acá también necesitamos el x1, que en este caso el x1, x menos x1, que en nuestro caso es 1. Y listo. Como ya reemplacé, hago la operatoria algebraica, aquí me da 0, aquí me quedaría 3 por x, me daría 3x, acá se me simplifica esto y me queda menos 1, y por x me daría menos x, y multiplico por menos x a x menos 1. Entonces me quedaría menos x al cuadrado, y menos por menos más x. Y esto al simplificar nos daría el polinomio de interpolación, que sería menos x cuadrado más 4x. Y este sería nuestro polinomio de interpolación. Como pueden ver, es un proceso muy sencillo. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer también interpolaciones para una dispersión de puntos usando el polinomio de interpolación de Newton, pero tengan presente que la dispersión debe estar igualmente espaciada, a un tamaño de paso h.